Buenos días, hermanos. Si pueden abrir conmigo sus Biblias en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer el último versículo 26 y continuamos capítulo 6 del 1 al 3. Dice: No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermanos, buenos días. Bueno, hoy día estamos siguiendo con y de hecho terminando con nuestra serie de estudios sobre la iglesia. Y hemos considerado en esta serie varios aspectos de nuestra vida juntos aquí dentro de la iglesia local. Y más que todo en esta serie espero que hayan visto que a Dios no solo le importa cómo ordenas a tu vida personal, sino también a Dios le importa cómo ordenamos nuestra vida juntos dentro de la iglesia local. También espero que hayan apreciado el papel central que juega la iglesia local en la vida del cristiano. El Nuevo Testamento, de hecho, hemos visto, nos da de entender que el entorno en el cual Dios quiere que pongamos en práctica a nuestra fe es la iglesia local. También en esta serie espero que hayan entendido que Dios quiere entonces que dejemos nuestro individualismo y que aceptemos que debemos ser, como he mencionado un par de veces, responsables los unos a los otros y responsables los unos por los otros. Es decir, que por un lado debes reconocer que no puedes preocuparte solo por tu propio bienestar espiritual, sino que Dios nos llama a preocuparnos por el bienestar espiritual de los demás. Y luego, por otro lado, debemos reconocer que no podemos alcanzar la madurez espiritual solo. Por el diseño de Dios necesitamos a otros creyentes. Dios ha diseñado la vida cristiana de tal manera que ninguno de nosotros puede alcanzar la madurez solo. Necesariamente tenemos que dependernos los unos de los otros. Entonces espero que en esta serie hayan entendido que Dios nos llama a colaborar dentro de la iglesia local, tanto para la edificación de cada uno como para el avance del evangelio. Entonces espero que les haya quedado claro la importancia de nuestra vida juntos dentro del entorno de la iglesia local. Bueno, esta mañana una tercera vez vamos a considerar algunos de los mandamientos, y son muchos, y de hecho no habremos visto a todos estos mandamientos, pero vamos a considerar una tercera vez algunos de los mandamientos acerca de cómo debemos relacionarnos los unos con los otros en la iglesia local. Hoy vamos a ver a 3 mandamientos. Vamos a ver el mandamiento a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Vamos a ver el mandamiento a soportarse los unos a los otros y el mandamiento a animarse los unos a los otros. Y como mencioné la última vez, quizás esto puede sentir como 3 sermones, pero tengan en mente que el lazo que une a todos estos mandamientos es el llamado a amarnos los unos a los otros. Si de verdad nos amamos los unos a los otros, nos va a llevar a poner en práctica estos otros mandamientos.
Entonces hoy vamos a empezar con el texto que el hermano David acaba de leer, donde vemos que la Escritura nos llama a sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y de hecho el hermano Larry mencionó este texto la semana pasada. Vimos un poco de este texto. Esta semana vamos a verlo con un poco más de detalle. Y primero en este texto debemos notar cuál es el principio general. De hecho, el mandamiento en 6:2 a sobrellevar las cargas los unos de los otros está en contraste con el mandamiento en 5:26, donde Pablo nos dice que no debemos hacernos vanagloriosos. Pablo también describe la vanagloria en el 6:3, cuando habla de una persona que se cree ser algo y que considera entonces a los demás como debajo de ellos. O sea, una persona vanagloriosa tiene una opinión elevada de sí mismo y considera como que los demás están debajo de él. Entonces, en vez de hacernos vanagloriosos, Pablo nos dice que debemos considerar a los otros como nuestros hermanos y que debemos buscar servir los unos a los otros, aún de maneras que nos incomodan. Ahora, en este texto, la manera incómoda que Pablo menciona es que podemos servir los unos a los otros por abordar el pecado en las vidas de nuestros hermanos. Entonces, en versículos 1 y 2, parece que Pablo está diciendo sobrellevad las cargas los unos de los otros por restaurar a los que caen en el pecado. O sea, parece en el contexto que la manera que está diciendo que debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros es por restaurar a los hermanos que caen en el pecado. Entonces hay varias cosas que notar aquí. Primero, Pablo menciona en el versículo 1 los que son sorprendidos en alguna falta. Parece que la persona que Pablo está describiendo aquí es una persona que de verdad es un creyente verdadero. Es un creyente que ha estado corriendo bien su carrera de fe. Es un creyente que expresa que hasta el día de hoy, hasta el momento, desea perseverar en la fe, desea seguir al Señor, pero que de alguna manera ha sido descarrilado por algún pecado. Y ahora está teniendo dificultad en superar al pecado, en escaparse de algún pecado en particular. Entonces Pablo habla de los que son sorprendidos en alguna falta. Luego en el versículo 1 también, él menciona los que son espirituales. Y en un sentido, todo cristiano es espiritual, porque todo cristiano de verdad, que ha nacido de nuevo de verdad, tiene viviendo dentro de sí el Espíritu Santo. Pero en el contexto de lo que Pablo ha compartido en Gálatas 5, 16 a 25, entendemos que él ha estado exhortando a los Gálatas a andar por el Espíritu y así no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, como un cristiano, ¿es posible andar por el Espíritu o no? Que yo entiendo que esencialmente es un sinónimo con ser lleno del Espíritu. Entonces, ¿es posible ser un cristiano o andar por el Espíritu o no? O ser lleno del Espíritu o no. Y Pablo dice que los que están andando por el Espíritu deben buscar ayudar a otros cristianos que están luchando contra algún pecado en su propia vida. Entonces, ¿quiénes deben ayudar a sus hermanos que están luchando con el pecado? Los que están buscando andar por el Espíritu, los que están buscando conscientemente vivir por el Señor con una devoción de todo corazón, con una devoción sincera. Luego también Pablo en el versículo 1 menciona la necesidad de restaurar a los que se caen en el pecado. Lo que Pablo está llamando a los Gálatas a hacer aquí es de ayudar a las personas que antes estaban caminando con Dios, pero que han caído en el pecado,
y está llamando a las personas a buscar restaurar a estas personas al lugar donde ellos pueden volver a vivir en comunión íntima con el Señor. Esta es la meta, ayudar a una persona que antes vivía en comunión íntima con el Señor, que se ha caído en el pecado, volver a este lugar de comunión íntima con el Señor, de ayudarle a volver a andar por el Espíritu, donde no está entregándose al pecado y donde no está siendo dominado por el pecado. Ahora, en términos prácticos, esto, restaurar a un hermano, podría incluir orar con ellos, podría incluir ser una persona al cual ellos rinden cuentas, una persona que quizás le hace preguntas acerca de su vida, acerca de cómo le va en su lucha contra este pecado. Podría incluir el exhortarles, el animarles, el aconsejarles, etc. Ahora Pablo nos da aún más instrucciones. Él nos dice en versículo 1 que debemos restaurar a estas personas con espíritu de mansedumbre. Y esto es similar a lo que vimos la última vez acerca de la amonestación. Pero lo que vemos aquí es que los que ayudan a otros hermanos a luchar contra su pecado no deben hacerlo con orgullo y mucho menos con menosprecio, sino que deben de ser mansos, deben de ser amables, deben de ser compasivos y pacientes con las personas que están tratando de ayudar. Lo que está en vista aquí no es regañar, no es avergonzar, no es decir, no puedo creer que tú hiciste esto, ¿cuál es tu problema? No es de avergonzar, no es de regañar, sino es de preocuparse con amor y compasión por el bienestar espiritual de esta persona y de tratarle con mansedumbre. Pero también Pablo nos advierte que si nosotros tratamos de ayudar a restaurar a un hermano que se ha caído en el pecado, que debemos hacerlo reconociendo a nuestra propia vulnerabilidad. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos cristianos, seguimos luchando contra nuestro propio pecado. Y en diferentes momentos es probable que cada uno de nosotros se va a caer en el pecado y va a necesitar que algún hermano te ayude a volver al camino y a la intimidad con Dios. Entonces, cuando ayudamos a otra persona que está atrapada en un pecado, debemos ser cautelosos y debemos resistir pensar que dado que yo estoy ayudando a este hermano, dado que yo estoy andando en el Espíritu y yo estoy ayudándole a él con su pecado, debo resistir pensar que entonces yo ya soy libre del pecado. O pensar que yo ya estoy fuera del peligro de la tentación y el pecado. En otras palabras, debemos resistir pensar que dado que estamos ayudando a otra persona, que nosotros somos invencibles. De hecho, Pablo nos advierte que al ayudar a otra persona con su pecado, nos exponemos al pecado. Y podríamos ser tentados nosotros a caer de la misma manera. Entonces, como Pablo dice en versículo 1, al ayudar a otros debemos considerar a nosotros mismos. Ahora, quiero darles algunas aplicaciones. A la luz de este texto, entonces, ¿qué debes hacer? Bueno, primero, si has experimentado intimidad con Dios, pero ya no lo experimentas, y si no lo estás experimentando porque te encuentras atrapado en algún pecado, ¿qué debes hacer? Debes humillarte, debes reconocer que necesitas ayuda, debes reconocer que Dios quiere ayudarte por medio de tus hermanos y debes pedir ayuda a un hermano. Si te encuentras atrapado en algún pecado, alejado de Dios, humíllate y busca ayuda y quizás aún pide ayuda de un hermano. Este es el medio que muchas veces Dios usa para ayudar a sus hijos. Pero segundo, si no te encuentras atrapado en el pecado, pero si amas al Señor, si amas a tus hermanos, ¿qué debes hacer?
debes andar en el Espíritu, o sea, debes buscar vivir una vida cristiana sincera, con una devoción de todo corazón. ¿Por qué? Para entonces poder ayudar a tus hermanos. Entonces, ¿qué debes hacer? Si se presentan las oportunidades de ayudar a tus hermanos, debes hacerlo. Pero hazlo de acuerdo a las normas que Pablo nos da aquí en este texto. ¿Cómo? Con mansedumbre, con el deseo de restaurar, no de avergonzar, siendo cauteloso, cuidando a ti mismo. Bueno, ahora vamos a pasar entonces de considerar cómo podemos sobrellevar las cargas de los otros a la necesidad de soportarse los unos a los otros en amor. Y vemos este mandamiento en dos lugares. Primero en Efesios 4:2 y luego en Colosenses 3:13. Voy a empezar en Efesios 4:1. Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego en Colosenses 3:13 Pablo dice algo muy similar. Voy a empezar en 12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces aquí tenemos el llamado a soportarse los unos a los otros en el amor. ¿Por qué es necesario este mandamiento? Bueno, al pasar mucho tiempo juntos, aún los cristianos, inevitablemente los cristianos se van a molestar los unos a los otros y van a pecar los unos contra los otros. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a soportarnos los unos a los otros. Y quiero mencionar 4 cosas aquí. Primero quiero mencionar lo que significa soportarse los unos a los otros. Un autor que ha escrito mucho sobre este tema se llama Gene Getz. El hermano David también le mencionó hace unas semanas. Y él dice que soportarse los unos a los otros significa aguantar las idiosincrasias y debilidades y perdonar las ofensas personales. En amor debemos tolerar las idiosincrasias los unos de los otros y debemos perdonarnos los unos a los otros cuando pecamos los unos contra los otros. Y debemos hacer todas estas cosas. Pablo dice en Colosenses 3:13, porque el Señor en Cristo nos ha perdonado. Ahora, la semana pasada el hermano Larry mencionó que nosotros no buscamos practicar la disciplina por cada ofensa menor. Es cierto que Jesús en Mateo 18 nos da instrucciones acerca de cómo resolver un conflicto entre hermanos y que a veces puede llegar hasta la disciplina, puede llegar hasta el nivel de ser un tema que la iglesia entera considera. Pero el hermano Larry mencionó que no usamos la disciplina en la iglesia para tocar cada ofensa menor. De hecho, en el caso de muchas ofensas menores en que alguien me ofende de manera ligera, nosotros en amor somos pacientes y a veces ignoramos a estas ofensas. Pero esto nos lleva a otro extremo. También debemos entender lo que no significa soportarnos los unos a los otros. Soportarnos los unos a los otros no significa que ignoramos todo pecado. Soportarnos los unos a los otros no significa que ignoramos todo pecado. Significa que vamos a pasar por alto ofensas menores contra nosotros. Significa que vamos a ignorar las cosas en otros que nos molestan, pero no significa que ignoramos todo pecado. A veces en amor, el amor nos llevaría a enfrentar el pecado en la vida de un hermano, pero lo haremos en amor,
y lo haremos con un deseo por la reconciliación y no por la venganza. Entonces esto nos lleva a otra cosa. Pablo aquí en estos dos textos también menciona las actitudes necesarias o las virtudes necesarias para soportarnos los unos a los otros. Tanto en Efesios 4:2 como en Colosenses 3:12, Pablo menciona algunas de las virtudes que necesitamos para poder soportarnos los unos a los otros. Yo voy a limitarme solo a las tres virtudes o a las tres actitudes que él menciona en los dos textos. En los dos textos él menciona estas tres actitudes. Primero menciona la humildad. La humildad. Esta actitud, la humildad, me lleva a no ser vanaglorioso, me lleva a no tener una opinión demasiado elevada de mí mismo, sino que la humildad nos lleva a estimar a los demás y a buscar sus intereses. De hecho, esto es precisamente lo que Pablo aconseja en Filipenses 2. En Filipenses 2:3, él nos llama a hacer las cosas no por la vanagloria, sino en humildad. Nos llama a estimar los demás como superiores a nosotros mismos. Y luego, para convencernos que esta actitud es apropiada, en Filipenses 2, de 5 a 11, nos da el ejemplo de Jesús como el ejemplo supremo de una persona que ha demostrado esta actitud. Entonces, para poder soportarnos los unos a los otros, necesitamos humildad. Pero también necesitamos mansedumbre. Mansedumbre. A veces la mansedumbre es descrito como poder bajo control. Poder bajo control. O sea, ser manso no es ser débil, sino es restringirse. No es que uno sea débil, sino que está restringiendo el poder. En el contexto, el llamado a mansedumbre es un llamado a restringirse en el área de ofensas personales. La mansedumbre nos lleva a soportarnos los unos a los otros en vez de buscar la venganza. O sea, cuando alguien me ofende, yo bien podría buscar la venganza, quizás tenga el poder de vengarme, la oportunidad de vengarme, pero la mansedumbre me llevaría a restringir este deseo de vengarme y en vez de esto a soportar al que me ha ofendido. Bueno, una tercera actitud que Pablo menciona en estos dos textos que necesitamos para soportarnos los unos a los otros es la paciencia. Y a veces en la Escritura la palabra paciencia se refiere al hecho de que estamos esperando para que Dios cumpla sus promesas. Pero aquí en el contexto la paciencia se refiere al tener paciencia con las personas. Entonces, cuando hablamos de tener paciencia con las personas, ¿a qué nos referimos? Bueno, tener paciencia con otra persona es no buscar la venganza cuando otro ha pecado contra nosotros. Es mostrarles gracia, es mostrarles misericordia, es no buscar vengarse, es no desear darles juicio, sino es mostrar paciencia con ellos. Y Pablo en Colosenses 3:13 nos dice que nuestra motivación principal para mostrar paciencia a otros que nos han ofendido es que Dios en Cristo nos ha mostrado paciencia a nosotros. Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros. Bueno, una cosa más acerca de este mandamiento. Debemos preguntar por qué importa soportarnos los unos a los otros. En el contexto de Efesios 4, el llamado a soportarnos los unos a los otros es relacionado al llamado a guardar la unidad. La unidad. Entonces Dios quiere que seamos unidos porque la unidad confirma y demuestra el poder del Evangelio. Cuando cultivamos entonces la humildad, la mansedumbre y la paciencia, lo cual nos lleva a soportarnos los unos a los otros y a perdonarnos los unos a los otros, esto nos ayuda a mantener la unidad del Espíritu.
lo cual entonces hace que nuestro evangelio sea más creíble. Entonces espero que vean esta conexión. No es como que por un lado yo tengo mi relación personal con el Señor, mi vida religiosa solo entre yo y el Señor, y yo estoy buscando glorificar a Dios. Y luego por otro lado tengo mi vida personal en que me relaciono a mis hermanos. No es como que las dos cosas están desconectadas. Existe una conexión aquí entre lo que Pablo nos llama a hacer y la gloria de Dios. ¿Cómo vemos esta conexión? Bueno, si amas a Dios, si deseas glorificar a Dios, si deseas ver a más personas llegar a conocer a Dios por medio del Evangelio, entonces deberías, con la ayuda de Dios, buscar cultivar estas actitudes. Debes pedirle a Dios que te ayude a desarrollar y a cultivar las actitudes de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Por qué? Para poder entonces soportar a tus hermanos. ¿Por qué? Para poder entonces guardar la unidad del Espíritu. ¿Por qué? Para poder encomendar el Evangelio y así glorificar a Dios. Entonces no es como que estas cosas no están relacionadas. Existe una conexión entre el soportarnos los unos a los otros y la gloria de Dios. Pero quiero darles algunas aplicaciones más sobre este punto. Nuevamente, quiero hacer la pregunta, ¿qué debes hacer? Obviamente hemos visto que debes soportar a tus hermanos, pero ¿qué te puede ayudar? En otras palabras, ¿qué te puede motivar a soportar a tus hermanos? Yo creo que debes meditar en dos cosas. Primero, por un lado, debes meditar en el hecho que si tú eres un cristiano, que Dios te soporta a ti. Dios en Cristo te ha perdonado. Dios es y ha sido paciente contigo en tu vida cristiana. Aún en tu vida cristiana, cuando tantas veces has pecado y le has fallado. Dios no te ha abandonado, Dios no se ha cansado, sino que Dios, si tú estás en Cristo, Dios sigue amándote, Dios sigue perdonándote, Dios sigue soportándote. Entonces, por un lado, lo que te puede motivar a soportar a tus hermanos es meditar y reflexionar en el hecho de que Dios te soporta a ti. Dios no te ha abandonado, Dios te ha mostrado gracia y misericordia. Pero hay otra cosa que puedes hacer para ser motivado, para soportar a tus hermanos. Otra cosa en la cual puedes meditar y es tus hermanos te soportan a ti. Quizás no te has dado cuenta, quizás sí te has dado cuenta, pero probablemente tienes idiosincrasias que molestan a tus hermanos. Probablemente todos tenemos idiosincrasias que molestan a nuestros hermanos, pero así somos y nuestros hermanos nos soportan. También estoy seguro que probablemente muchas veces has ofendido a tus hermanos con ofensas menores. Y tus hermanos en amor te perdonaron. Y quizás ni siquiera te lo mencionaron. Quizás de manera ligera ofendiste a un hermano y te perdonó y lo entregó al Señor y ni siquiera te lo mencionó. Y por eso ni siquiera te diste cuenta que le habías ofendido. No te diste cuenta porque ellos en humildad, mansedumbre y paciencia lo pasaron por alto. Entonces, si tus hermanos te tratan así, si te han tratado así, ¿no debes tú responder de la misma manera? Y obviamente debemos responder de esta manera. Entonces el Señor nos llama a soportarnos los unos a los otros. Más que todo, lo que debe motivarnos es el trato que hemos recibido del Señor, pero creo que también nos puede motivar considerar que nuestros hermanos también nos soportan a nosotros. Nos han soportado y siguen soportándonos. Bueno, ahora vamos a ver un tercer mandamiento en 1 Tesalonicenses 5:11. Es el mandamiento a animarse los unos a los otros.
Ahí en 1 de Tesalonicenses 5:11, Pablo dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros como lo hacéis. Entonces aquí el llamado es animarnos los unos a los otros. Y quiero mencionar varias cosas otra vez acerca de este mandamiento. Primero, quiero mencionar lo que significa animarse los unos a los otros. Otra vez el autor Getz dice que la palabra se refiere a las cosas que hacemos que sirven para edificar a nuestros hermanos. Entonces esto no se trata de simplemente hacer a otra persona sentirse mejor. Esto no se trata simplemente de decir, veo que tú eres triste, anímate, sonríe. No se trata de simplemente de esto, sino se trata de hacer cosas que le van a ayudar a tu hermano crecer en madurez en Cristo. Entonces esto nos lleva a preguntar, ¿cómo podemos animarnos los unos a los otros? Y la manera principal por el cual nosotros como creyentes podemos animar a nuestros hermanos en la fe, la manera principal por la que podemos edificarles es con la Biblia, es con la palabra de Dios. De hecho, muchos textos hacen la conexión entre el animarnos los unos a los otros y la verdad de Dios que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, en Efesios 4:15, Pablo dice que crecemos en Cristo al seguir o al hablar la verdad en amor. Y parece que lo que Pablo tiene en vista aquí en Efesios 4:15 es el aconsejarnos los unos a los otros con la palabra de Dios. Parece que lo que él tiene en mente es el animarnos los unos a los otros en medio de las pruebas, como por recordarnos los unos a los otros acerca del Evangelio y acerca de cómo se aplica a nuestra circunstancia particular. Entonces lo que Pablo tiene en vista ahí es que los cristianos que hayan sido capacitados en la iglesia, que hayan recibido, que ellos mismos han llegado a ser capaces de tomar la palabra y de ayudar a otro hermano en medio de una circunstancia difícil. El contexto de 1 de Tesalonicenses 5:11, los versículos 9 y 10, también indican que ellos deberían animarse los unos a los otros con verdades acerca de su salvación y su esperanza. Vean a versículos 9 y 10, Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros. Entonces, en el contexto, Pablo acaba de mencionar que Dios no nos va a juzgar, sino que en Cristo hemos sido salvos, vamos a ser salvos, que Cristo murió por nosotros y que con estas palabras debemos animarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo nos animamos? Con la palabra, recordándonos los unos a los otros acerca de la palabra, acerca del Evangelio, acerca de nuestra esperanza, acerca de las promesas de Dios. En términos prácticos, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, esto puede pasar, por un lado, por las actividades formales de la iglesia. Actualmente estamos aquí reunidos en la iglesia y yo con la palabra estoy buscando animarles. Lo mismo puede pasar en una reunión de las células, en un estudio bíblico. Pero esto también puede pasar a nivel más informal y más personal. Inclusive puede pasar al nivel de una persona a otra persona. O sea, pastores y maestros animan a la congregación entera, a un grupo más grande como un grupo celular, pero todos somos llamados a animarnos los unos a los otros. Muy prácticamente, ¿cómo podrías hacerlo hoy día? ¿Cómo podemos hacerlo un día domingo, un día de una reunión de la célula? Bueno, puede pasar antes o después del servicio de adoración. Puede pasar durante el estudio en la célula, puede pasar antes o después de la reunión, o puede pasar en otro momento en conversaciones informales entre hermanos. Pero ¿qué es lo que esto requiere de nosotros? Requiere que tengamos esta mentalidad
Creo que esto es algo que yo he mencionado antes, yo sé que siempre lo menciono en las entrevistas de membresía, pero cuando venimos al local de la iglesia un día domingo, no debemos venir con la mentalidad de un espectador. No debemos venir con la mentalidad de que, bueno, yo voy a ir al local de la iglesia, me voy a sentar en el salón para escuchar un sermón y para cantar junto a 100 personas más y luego iré. Sino que debemos tener la mentalidad, estoy yendo para reunirme con mi familia espiritual. Y Dios nos ha llamado a caminar juntos. Dios nos ha llamado a preocuparnos los unos por los otros. Dios nos ha llamado a animarnos los unos a los otros. Entonces iré con la disposición de querer ayudar a mis hermanos. Iré orando, diciendo, Señor, quizás tú quieras que yo hable con alguien hoy. Voy siendo dispuesto a hacerlo. Entonces, por un lado, podría implicar venir antes y quedarte después con esta mentalidad. Ahora, no quiero ponerles sobre ustedes una carga demasiado pesado. No quiero hacerles sentir como que nunca pueden hablar del partido o de otra cosa. Está bien. Podemos hablar de cualquier cosa, pero también, además de esto, quiero animarles a tomar en cuenta que dado la situación en esta ciudad, dado lo complicado que es el tráfico, debemos aprovechar las pocas oportunidades que tenemos juntos. Y debemos, cuando nos reunimos, venir con esta mentalidad de querer ayudarnos mutuamente, de aprovechar nuestro tiempo juntos para poder hablar de las cosas del Señor y animarnos con la palabra. Otra pregunta aquí, ¿qué necesitamos para poder animarnos los unos a los otros? Ahora, si nos vamos a animar con la palabra, necesariamente debemos conocer la palabra. Debemos tener a nuestros corazones y mentes llenos de la palabra. Entonces, otra vez, ¿cómo puedo amar a Dios y amar a mis hermanos por cuidar a mi propia vida? Por cultivar a mi propia relación con el Señor, tal como cuando estoy reunido con mis hermanos, vengo con mi corazón lleno de las cosas del Señor para poder tener algo que compartir. Porque si yo vengo sin haberme cuidado, sin haber buscado al Señor, sin conocer a la palabra, aunque quizás tenga la oportunidad de ayudar, no voy a poder. Entonces podemos prepararnos para ayudarnos por cultivar a nuestra propia vida con el Señor. Una pregunta final aquí acerca de este mandamiento. ¿Por qué debemos animar los unos a los otros? Bueno, debemos hacerlo porque el ánimo mutuo es una de las herramientas que Dios nos ha dado para ser edificados en Cristo. O sea, Dios nos ha dado varios medios de gracia, la palabra de Dios, la oración, varias cosas, el Espíritu Santo, pero también nos ha dado los unos a los otros. También nos ha dado la oportunidad de animarnos los unos a los otros con la palabra. Entonces, ¿por qué debemos hacerlo? Porque es uno de los muchos medios que Dios quiere usar para edificarnos todos, para que todos alcancemos la madurez en Cristo. Y una respuesta relacionada sería que en Hebreos 10, 23 a 25, dice que debemos animarnos los unos a los otros porque se acerca el día. Ahí en Hebreos Pablo lo conecta con el tiempo final y nos recuerda, disculpe, no Pablo, sino el autor de Hebreos. Dios nos recuerda que Dios nos llama a perseverar en la fe. Y una de las maneras que Dios nos ayuda a perseverar en la fe es por medio del ánimo que recibimos de nuestros hermanos. Entonces, el animarnos los unos a los otros es importante. Entonces, en cuanto a aplicación, ¿qué debes hacer? Por un lado, como hemos visto, debes cultivar tu propia vida devocional para así poder conocer bien la palabra de Dios y para así tenerla en tu mente y tu corazón y entonces poder tener algo que compartir con tus hermanos. Por otro lado, debes estar abierto a oportunidades de animar a tus hermanos. Podrías llegar antes del culto o quedarte después y hacerlo con la mentalidad y la disposición de querer ayudar a tus hermanos en tu conversación.
Podrías hacer lo mismo con las células o podrías en otra oportunidad durante la semana buscar oportunidades para reunirte con hermanos y no solo para hablar de cualquier cosa, sino para ayudar a tus hermanos, para hacerles bien. Y no solo para dar, sino también para recibir, humillándote, reconociendo que tú también necesitas que ellos te animen con la palabra, que así también tú vas a crecer y alcanzar la madurez. Bueno, para concluir, déjame decir que si estás aquí esta mañana y no eres un cristiano, yo sé que este mensaje mayormente ha sido dirigido a los cristianos, pero espero que por lo menos hayas entendido algo del plan de Dios para la humanidad. Yo he mencionado que Dios desea que le conozcamos y que vivamos en comunión íntima, en una relación íntima con el Señor. Espero que hayas entendido esto hoy y Dios, como hemos visto, nos ha dado varios recursos para hacerlo, pero todo empieza con el Evangelio, con el mensaje acerca de la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo. Así que si has estado visitándonos hoy día y no eres cristiano, quisiera animarte a considerar el mensaje central de Cristo, que es el Evangelio, y nos encantaría hablar contigo después del culto acerca del Evangelio. Pero para la mayoría aquí, para los cristianos, más que todo en esta serie, incluyendo a hoy día, espero que hayan entendido el papel y la importancia de nuestra vida juntos aquí en la iglesia local. Y espero que hayan sido instruidos, pero también motivados a participar activamente. ¿Para qué? Para amar y ayudar a tus hermanos, pero también finalmente para glorificar a Dios. Y espero que el Señor nos ayude. Oremos.